Conforme el Salmo 44 decimos todos: todos los nobles del pueblo buscan tu favor, te llevan ante el rey con séquito de vírgenes, te siguen tus compañeras en medio de alegrías y cantos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor en esta tarde, dándole gracias a Dios, porque recordemos que en el libro del Génesis, Abraham tenía el caminar de la gracia en la obediencia a Dios, y Abraham tenía 12 hijos, amaba con especial predilección al menor, se llamaba José, y a ese hijo menor que le nació ya adulto, tanto lo amaba José, Abraham, Jacob, tanto lo amaba Jacob que le dio una túnica, le hizo una túnica de una sola pieza. Abraham, al momento de darle la túnica que es Jacob, darle la túnica a José, José sintió la gracia y el amor que Dios le daba en su hijo, en su padre Jacob, y se acrecentó esa cercanía entre papá Jacob e hijo José, donde Dios acentuaba los dones. Pero ese amor que le acompaña en la túnica es la gracia de distinguir al hijo que más se le ama. Hoy, Señor, todos, hoy, Señor, te traigo esta túnica para presentarte a mi hijo, hija, en el sacramento de la confirmación. Así con ese mismo honor, que Jacob le dio una túnica a su hijo menor. Y hoy te la presento para consagrarnos y llegar la santidad a mi casa. Así sea. Elevamos nuestra oración pidiéndole al Señor por el eterno descanso de Hortensia Hernández García, María Ortiz, Julio Chávez, María Soledad Muñoz, Berta Guzmán, Rumel Martínez Bautista, Laura Angélica, Elvira Escobar Ramírez y Antonio Ortiz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Misericordioso y eterno Padre, te pido perdón de todas mis culpas y pecados. Soy pecador, yo soy de barro, débil y pecador, y necesito a mi dueño, mi creador, que puede restablecerme con su misericordia. Y por eso mismo le digo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura de San Pablo a los romanos, que el Señor nos da en su palabra, en su presencia. Escuchemos al Señor su mensaje. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y el egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humano, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu y piensan y actúan conforme a este, las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Ah, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares,
Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ah, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ah, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ah, Señor, que te busquemos. De pie, hermanos. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces le dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo y fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da frutos, y si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. Hoy en este último sábado del mes de octubre, hoy nos habla el Señor sobre el tema de la preparación. Le llevan una noticia a Jesús sobre la realidad de Pilato,
que Pilato miró a unos judíos que estaban ofreciendo sacrificios, a unos judíos que estaban ofreciendo holocaustos, y en ese momento, arrebatado Pilato, mandó matarlos a todos los que estaban en ese acto de culto, en esa entrega. En ese momento, unos le llevan la noticia a Jesús, y cuando le llevan la noticia a Jesús, es que tú, Señor, tienes mucha gente, una multitud que te sigue, revélate, enfréntate ante Pilato. Realmente la naturaleza de una justicia que le están pidiendo a Jesús pide cuentas a Pilato. Todo lo que le quieren decir a Jesús es porque Jesús está hablando bien a la sociedad, está hablándoles sobre el tema del reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene que caminarse a través de la conversión, a través del cambio. Y esa noticia que le traen era para que Jesús se levantara y se rebelara. Pero Jesús escucha con la compasión. Y Jesús dice, tomando la noticia, que es delicada, que es grave, tomando la noticia, le dice a todos, ¿piensan que esos que mandó matar Pilato eran más pecadores que nosotros? Ciertamente que no. Si no cambiamos, moriremos de manera semejante. Fíjate cómo es que Jesús moldea para que yo entre en el examen de conciencia por ese acto de aquellos hoy aquí, aquellos que experimentaban la inundación, aquellos que murieron en la inundación. ¿Piensas que aquellos de Poza Rica, de Tuxpan, de Cazones, eran más pecadores que nosotros? Ciertamente que no. Y si no cambiamos, moriremos de manera semejante, como lo dice el Señor. Después Jesús recuerda cuando cayó la torre de Siloé, que aplastó a 18, y recuerda diciéndoles, ¿recuerdan aquella torre que construyeron y que aplastó a todos los que estaban abajo en la construcción? Y porque se cayó esa edificación, ¿piensan que aquellos galileos eran más pecadores que nosotros? No, ciertamente que no eran más pecadores. De tal forma que aquí nos habla el Señor de una injusticia con Pilato y de un accidente en la torre de Siloé. Y en ambos nos dice Jesús que tenemos que estar preparados. Muchos de nosotros no miramos la preparación como, no, es que yo tengo mucha vida adelante, yo todavía estoy fuerte, tengo corta edad, tengo una buena solvencia económica. Creemos que todo eso es garantía de que tú puedas vivir para mañana o fin de mes. No es cierto, no es cierto. Por eso Jesús nos dice, prepárate, porque nos dice el resto del evangelio con claridad. Resulta de que dice la palabra de Dios, un hombre tenía un huerto y en el huerto tenía una higuera y fue a buscar higos en un momento, y al no encontrarlos le dijo al jardinero, túmbala, arráncala de raíz, llevo 3 años pidiendo higo y no encuentro. Y el jardinero dice, no, señor, déjala un año más, lo voy a aflojar la tierra alrededor, voy a abonarla, voy a echarle agua, voy a cuidarla, deja un año más, y si el año entrante no hay higos, la cortaré. ¿Y qué quiere decir esta parte del evangelio con la primera fracción? Pues que tú y yo a veces se nos ve
que estamos ocupando la tierra inútilmente, que estamos en una situación de no dar fruto. Creemos que dar fruto es nada más por temporadas como la higuera. Es que no me piden el ayuno, nada más eso es en Cuaresma. Es que no me piden la penitencia, eso es en Cuaresma. No me piden la oración más, eso es en Semana Santa. Y como la iglesia no pide, tú ya no dejas, ya no lo haces. Entonces nos convertimos en frutos de temporadas. Dios no quiere frutos de temporadas. Que seas virtuoso nada más en unas ocasiones, que tengas calidad de oración nada más en ocasiones de difuntos, que tengas asistencia a misa nada más porque traes una situación de una urna en cenizas. Entonces no es un fruto por temporadas, es un encuentro permanente de oración que tenemos que tener, y en ese tener el Señor nos está invitando a tener una continua preparación, y la mejor preparación es la oración, es entregarnos a nuestra confesión, que esa es la mejor vestimenta que debemos de ser y de tener, es la de la oración. Y ahí es donde el Señor me invita a todos los que traen sus lienzos para la confirmación, que el Señor me invita a mirar el libro del profeta Isaías. Isaías iba de camino y en el camino se encontró a Eliseo y le puso Isaías el lienzo sobre Eliseo y se lo echó encima, su lienzo. Y le dice Isaías, le dice, el Señor te llama, Elías, el Señor te llama. Y dice Eliseo, el Señor está contigo, déjame entregar esto y te sigo. Y entregó aquello y lo siguió. Iban de camino y en el momento de cruzar el Jordán, agarra el lienzo Elías, el lienzo como el que traes tú en la mano, y agarra y le hace al Jordán así 3 veces. Así está en las Sagradas Escrituras. Y el río se abre, y en el momento de abrirse pasan caminando Elías y Eliseo. Y todos los profetas, 50 profetas, miraron el acontecimiento. Por eso está escrito. ¿Qué es lo que pasó? El lienzo que llevaba Elías, ese es el lienzo de oración que Elías siempre tomaba donde quiera que llevaba, donde quiera que iba, donde quiera que estuviera, extendía el lienzo para hacer la oración propia del amor entre Dios y nosotros. Ese lienzo que le puso encima a Eliseo, ese lienzo que golpeó el río, ese lienzo que era para hacer oración. Y en ese momento Dios se lleva a Elías en un carro de fuego, y al llevárselo le dice Eliseo, que me toque la mitad de tu espíritu. Y le dice Elías, no sabes lo que pides. Si me ves, Dios te lo concederá. Y viene Dios en un carro de fuego, lo arrebata, se lo lleva a Elías, y al llevárselo a Elías se le cae el lienzo cerca de Eliseo, y en el momento de caérsele, el lienzo lo toma Eliseo, se lo arropa, y los dones del Espíritu Santo están sobre de él. Hoy tú traes un lienzo y va a haber una consagración donde los dones del Espíritu Santo descenderán sobre de ese chico, sobre de esa chica. Y en este momento
que Eliseo recibió ese lienzo, él se sintió con la gracia de sentir todos los dones de Dios por parte de su maestro Elías. Regresa Eliseo por el mismo río Jordán en el nombre de Elías, Dios Padre de Abraham, Dios Padre de Isaac, Dios Padre de Jacob e Israel. Y se vuelve a abrir el río con el lienzo que llevaba. Hoy tienes un lienzo que va a abrir el Señor el camino de este niño, de esta niña, que va a recibir la oración, va a recibir la flama del Espíritu Santo y va a recibir los dones del Señor. Él no puede administrar esos dones si no es a través de ti, papá, de ti, mamá. Que este niño tiene que seguir cultivando la gracia, y por eso en la lectura del Evangelio nos dice que no debemos de dar dones, no debemos de dar frutos por temporada, debemos de dar frutos permanentes. Dios en su misericordia bendiga esos lienzos que tú traes y que nosotros vayamos registrando cada cita bíblica donde nos habla de un lienzo que fue para cubrir a Cristo, el sudario, y ese sudario que lo cubrió su cuerpo por último y que hoy se llama el sudario santo o la sábana santa, donde su cuerpo está impreso y lleva años manifestando los misterios de Dios. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Hubo una mujer que cuando en el Via Crucis le untó y después miró el rostro de Jesús. ¿Cómo se llamaba esa mujer? La Verónica. Y se le quedó un lienzo. Bueno, ¿cómo se llama aquella imagen que pronto vamos a tener la fiesta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Correcto. Hasta apenas supe, me puse a indagar, me puse a preguntar, me puse a mirar por qué trae una moneda en el pecho. Ay, es que quiere dinero. ¿Por qué? Fuera. ¿Quién sabe? Resulta de que él estaba en Persia. San Judas Tadeo estuvo en Persia y estaba en peligro de muerte. Quirilión, Marelión, el rey, tiene un nombre raro, persa. Entonces Judas Tadeo le dijo a Jesús: Señor, el rey de Persia, que ha sido generoso y noble, desea que tú, a través de su servidor, le permitas la sanación. Él ha sido generoso en esto. Y te pido de favor que le des esa atención. Jesús hizo esto. Y se lo dio a Judas. ¿Y Judas a dónde crees que lo puso? Lo guardó aquí, lo llevó hasta Persia. Y al llevarlo hasta allá, se lo presenta y miran el rostro de Jesús. Y ese rostro de Jesús lo miran aquí también. Y entonces miramos ese lienzo que hoy nada más nosotros podemos tipificar como una moneda, pero no es una moneda. Fue un lienzo que él le dio al rey de Persia, y el rey se levantó
con la gracia divina del Señor. Hoy tú tienes ese lienzo. Vamos a ponerle ese lienzo al niño. Ese lienzo no nada más es para ponérselo una vez, es para ponérselo a la fiesta de la Eucaristía, cuando el niño, la niña, esté aquí ante el Santísimo domingo a domingo, vestida de blanco, como la novia, el novio que está ante Jesús Eucaristía. Y por eso ese lienzo no tiene por qué guardarse, no tiene por qué ocultarse. Ese lienzo tendría que venirse aquí domingo a domingo, vestido como el mismo día en donde ella recibió el sacramento de la confirmación y selló su compromiso de gracia. Por eso el lienzo que nosotros miramos en cada texto bíblico nos habla de una santidad. Que estos lienzos que van a ser bendecidos, haya la santidad en vuestra casa, donde va a haber un consagrado más, y ahí el sello del Señor vivo en el sacramento de la confirmación. Así sea. Cantamos al Señor y presentamos nuestras ofrendas en el altar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para nuestro bien. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados por la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo y la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en la festividad de la Virgen María en sábado, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo, porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban su venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege con sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y los santos cantamos tu alabanza diciendo sin cesar. Hoy te damos gracias, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hoy te damos gracias, Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Bendito, bendito, bendito. Como pueblo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cristo nos ha reunido en su presencia, démonos su paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Decimos todos, alaben al Señor, Dios nuestro, porque en María su sierva ha realizado su misericordia, prometida a la casa de Israel. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual a través de él te pido que me acompañes en este fin de semana. Fortaléceme, guíame, ilumíname, sáname, libérame, aliéntame, Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Así sea. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, de la fe, te pedimos, Señor, que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María, merezcamos participar con ella de tu amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. En pasillo, de aquí y de acá, los hermanos que tienen los lienzos para consagrar y bendecir hoy. Sáquenlo del plástico. Ahí está bien. Acá, mira, acá, de lado y lado, de lado y lado, de este lado, de lado y lado. Ahí también, allá. Pasillo, pasillo. De lado y lado. Pasillo, pasillo. En el centro, pasillo. Recórrete, hija, recórrete, 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 recórrete. Todos. Señor Jesús, te presento estos lienzos en consagración del sacramento de la confirmación. Tú, Señor, has bendecido y consagrado cada vestimenta ante los santos, y que hoy le llamamos reliquias. ¿Quién quisiera tener uno de estos que se llama casulla del Papa Juan Pablo II como una reliquia? ¿Quién quisiera tenerla? Todos, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II llevaba esta vestimenta para celebrar, y hoy con esa han adquirido sanación. Y esa fraccioncita que puede ser, ahí tenemos reliquias también de Rafael Guízar y Valencia, de Daría Acosta Zurita y de Conchita Cabrera de Armida. Lienzos que se fraccionaron para poderlas repartir y que ellos se pusieron y se consagraron. Hoy decimos, hoy, Señor, te lo presento. Y no nada más para que quede en la pureza, sino para la santidad. Bendícenos como cuando nos dejaste el lienzo más grande de todo México. La Virgen del Guadalupe, ese lienzo. ¿De quién era ese lienzo? ¿De quién era?
de Juan Diego, y ahí se quedó la Virgen María. Fíjate, la grandeza, la omnipresencia de Dios. Te pido, Señor, que derrames tu bendición en consagración de ese papá, de ese padrino, de esos padrinos de esa familia, para que sigan el plan de su presencia en tu santidad, Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. No se muevan, no se muevan. Pasillo, pasillo. Dios los bendiga, familia. Dios los bendiga, felicidades en la consagración de estas vestimentas en el sacramento que el Señor nos regala hoy con su presencia santa y gloriosa. Así sea. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Quienes todavía faltan de liquidar la papeleta, ahí está mi hermana con los paquetes y las fichas aquí de este lado. Quienes hayan traído las imágenes, acérquense. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijo de Dios podemos ir en paz. Quienes nos deben la cuota de la confirmación, ahí está mi hermana con la esa. Cantamos coro a mi Señor, podemos ir en paz.